Muy buenas noches con todos. Somos el grupo conformado por Marlon Sierra y quien les habla Elian Jiménez. Y a continuación vamos a presentar el ejercicio número 3 correspondiente a la tarea número 9 de electrónica de potencia 1. Para este caso hemos escogido explicar el circuito de un controlador AC-AC monofásico bidireccional y comenzaremos explicando la estructura de cómo se fue creando con los respectivos bloques en Simulink. Como podemos notar, empezamos viendo que tenemos una fuente monofásica de voltaje, la cual está configurada a 120 voltios RMS. Tenemos medidores de voltaje para medir el voltaje de la fuente. Tenemos de igual manera dos tiristores. Podemos ver que están conectados en paralelo, en antiparalelo, en direcciones opuestas. Y tenemos los respectivos señales de pulsos que se generan en los circuitos que podemos ver aquí en la izquierda. Luego de igual manera tenemos medidores de voltaje y de corriente para medir lo que viene siendo en la carga. En este caso contamos con una carga resistiva, la cual es de 100 ohms. Luego podemos analizar que tenemos en la parte inferior derecha, tenemos unos bloques de osciloscopios, los cuales nos permitirán obtener las corrientes de los tiristores y los voltajes y corrientes que pasarían por la carga resistiva. Bueno, para este caso, al tener dos tiristores y al ser un bidireccional, nosotros esperaríamos, analizando lo que viene siendo la parte teórica, esperaríamos rectificar lo que viene siendo el semiciclo positivo y el semiciclo negativo. De esta manera podemos evidenciar, aquí tenemos la misma configuración que se realizó en Simulink. Nosotros esperaríamos poder tener un ángulo de disparo de 0 a 180 grados que controlaría el semiciclo positivo y otro ángulo de disparo que sería de 180 a 360 grados que controlaría el semiciclo negativo de la onda. Entonces aquí se controlaría en cada uno de los tiristores que se mencionó anteriormente. El de arriba para el semiciclo positivo y el de abajo para el semiciclo negativo. Bueno, con respecto a los cálculos teóricos, podemos evidenciar que podemos obtener el voltaje RMS en la carga, el cual es igual al voltaje eficaz dividido por la raíz de pi por pi menos el ángulo de disparo más un medio del seno de dos veces el ángulo de disparo elevado a un medio. De misma manera se deriva de esta ecuación el valor ms de la corriente, que lo podemos notar aquí en la parte inferior. De igual manera podemos obtener la potencia en la carga multiplicando el voltaje de receptor y el voltaje y la corriente de receptor y de igual manera el factor de potencia, ¿no? Y bueno, eso de ahí respecto a los cálculos teóricos y pasamos a analizar lo que viene siendo los resultados de la simulación, las señales, teniendo en cuenta de que para este caso se ha configurado, como podemos notar, un 0.5 y un 0.5 de entrada constante a los disparos de pulsos, lo que representa, en este caso, para el primer tiristor, un ángulo de 90 grados y para el segundo tiristor representa un ángulo de 270 grados. Es decir, esperaríamos que ambas ondas se recorten en sus valores pico, tanto superior como inferior, que cada uno de los semiciclos. Entonces, al realizar la simulación para aproximadamente 3 periodos, podemos evidenciar las señales resultantes. En este caso podemos notar, tenemos en la segunda gráfica tenemos el voltaje en la carga y en la tercera gráfica tenemos la corriente en la carga. Tal como se mencionó y se puede evidenciar respecto al voltaje de entrada que se ve en la primera gráfica, en 90 grados podemos ver que en el semiciclo positivo empieza a conducir. Eso debido a que comienza a circular corriente por el tiristor 1. Y luego podemos ver que en el semiciclo negativo, en aproximadamente 270 grados, el segundo tiristor permite el paso de la corriente y por ende se ve la señal de voltaje reflejada en la carga resistiva. Y de esta manera se repite tanto para el segundo periodo, tercer periodo y así sucesivamente. Esto de aquí obviamente cambiaría si se cambia el ángulo de disparo en cada una de las puertas de los tiristores. Bueno, y con respecto a la corriente, dado que es proporcional al voltaje, podemos darnos cuenta que la forma de onda es aproximada, ¿no? Es parecida, perdón, a la de voltaje. De igual manera se ve que conlleva el mismo ángulo de disparo a la corriente, dado que en ese instante de igual manera conduce la carga.
Y en este caso podemos notar finalmente que el valor pico del voltaje es aproximadamente el mismo que el voltaje a la entrada y la corriente llegaría hasta un poco menos que 2 amperes. Y bueno, esa es la parte que yo expliqué. A continuación mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Marlon Sierra y a continuación voy a explicar lo que es respecto a las ondas de corriente referentes en los tiristores, es decir, la corriente que circula por cada uno de estos tiristores, que es al final la corriente, estas dos componentes conforman la corriente que recibe la carga. En el oscilograma de las corrientes estamos graficando lo que se refiere a las corrientes de ánodo a cátodo en cada uno de los tiristores. Por eso vemos que ambas tienen parte, podemos verla en la parte positiva, pero en la carga, esta corriente de nuestro segundo tiristor va a verse reflejada de forma negativa, como ya me lo mostró mi compañero. Asimismo, podemos ver que al momento de activarse cada uno de los trictores en su ángulo de 90 grados, como estamos activándolos en el valor pico del voltaje, es decir, en el máximo que se puede tener la onda de voltaje de la fuente, obtenemos que la corriente presenta un pequeño pico de corriente aquí, el cual se debe a que el voltaje no lo estamos protegiendo. Como se puede ver en este caso, no está contando con la protección de la nube de Spooner, la cual permite que no se den esos picos de voltaje, que se traducen en picos de corriente, como se puede observar tanto aquí. Pero lo importante para esto es que esos picos de corriente no se ven reflejados al final en la carga, sino que simplemente se quedan circulando dentro de esta malla que conforman los dos tiristores. Porque si apreciamos de forma la gráfica de la gráfica de la corriente no cuenta con esos picos de corriente. Simplemente es proporcional a la gráfica de voltaje, a la curva de voltaje. Por otro lado, estamos, como dijo mi compañero, estamos analizando una carga puramente resistiva, por ende es una carga lineal. Al ser una carga lineal, el voltaje y la corriente son directamente proporcionales. Y a continuación vamos a proceder con lo que refiere al análisis de los armónicos. Para ello nos ahorramos analizar el armónico de los voltajes, de la curva de voltaje, ya que van a ser los mismos armónicos que presenta la curva de corriente. En este caso abrimos el bloque de PowerGIF en la parte de herramientas, la componente de la transformada rápida de Fourier. Aquí ya tenemos precargados las ondas de que nos arrojan cada uno de los bloques scope. Comenzaremos a analizar con lo que se refiere a las salidas. El primero que se preselecciona es el voltaje de entrada. Seleccionamos la opción 2. La opción 2 tiene como configurado el voltaje de salida y la opción 3 tiene configurado la corriente de salida. Analizaremos los armónicos que presenta esta corriente de salida, desfasándonos desde el segundo periodo. Por eso se pone un tiempo inicial de 1/60, que representaría que estamos eligiendo la onda del segundo periodo. Analizamos los armónicos en que nos salga en la parte del eje axial. Preferimos que nos muestre el orden de los armónicos. El orden de los armónicos, aquí nos van a aparecer el orden de los armónicos 1, 2, 3, 4 y exportamos los valores para que nos aparezca el diagrama espectral. Una vez que tenemos nuestro diagrama espectral de nuestra onda de corriente, podemos darnos cuenta que la onda de corriente para este controlador ACAC, que es de una sola fase, tiene como componente principal el valor de la fundamental. Es decir, es lo que nosotros buscamos al tener un controlador AC, que la fundamental sea la que más denote, dado que no queremos que se presenten muchos armónicos. Sin embargo, no podemos obtener eso, ya que los armónicos tanto de tercero como de cuarto orden tienen un valor considerable en esta onda, llegando a obtener un 53.41% de la magnitud de la onda fundamental. El orden de tercer armónico y el quinto armónico tiene una magnitud de la fundamental de 17.75. Del mismo modo, nosotros podemos darnos cuenta que el THD
para esta onda, pese a no tener tantos armónicos con magnitudes muy altas, es bastante elevado. Sin embargo, este valor, esta onda cuenta con armónicos de muy alta frecuencia con un porcentaje bastante grande. Como podemos ver, el 15º armónico tiene un porcentaje mayor al 5%, lo cual es una frecuencia casi llegando a los 1000 Hz, por lo que su distorsión armónica total alcanza un valor de 64,93%. Y la componente de la fundamental dentro de la onda total es únicamente de 1,001. Muy bien, ahora podemos proseguir a analizar las corrientes, los armónicos que presentan las corrientes que circulan por cada uno de los tiristores. Para ello, hacemos el mismo paso, desfasamos un periodo y damos a exportar. Para este caso, nosotros nos encontramos que las corrientes que van a circular por cada uno de los tiristores ya sí están bastante más distorsionadas que las corrientes que recibe la carga, por lo que cuentan con una parte de la fundamental mucho menor que la que tenía la carga y una distorsión armónica total incluso aún podría decirse que el doble, porque alcanza 112,49% de la distorsión armónica. Y vemos que en la anterior gráfica de la corriente de salida no teníamos armónicos de órdenes pares, pero en este caso sí tenemos armónicos de órdenes pares e inclusive tenemos una componente DC bastante elevada en comparación a la fundamental, que es por encima del 50% la componente DC para este tipo de onda que circula por los tiristores. Y esto fundamentalmente se debe a que la parte de cada uno de los tiristores ve una onda rectificada nada más, no ve la onda completa. Como podemos ver en el segundo tiristor, el análisis de los armónicos correspondiente al segundo tiristor es bastante parecido que al primero. Tienen inclusive una distorsión armónica total similar, de mayor al 100%, y la fundamental ocupa asimismo un 0,5, alrededor de un 0,5 de la onda total. La componente DC del mismo por encima del 50%, por lo que se puede considerar que los tiristores que se vayan a seleccionar para realizar un controlador ACAC tienen que estar preparados para poder tolerar esta cantidad de armónicos. Y con eso concluiríamos lo que respecta al análisis de un controlador ACAC monofásico bidireccional correspondientes al tercer tema de la tarea 9. Muchas gracias.